regresó un personaje. ¿Cuál personaje? El guachimán de la Constitución. Ah. El guachimán de la Constitución ataca de nuevo. Ajá, es verdad que en el 2015 el guachimán salió, sí. Pero no pasó, se durmió, ¿sabes? El expresidente Leonel Fernández dijo anoche que él está librando una batalla para hacer que se respete la Constitución. Y lo dijo al anunciar que a su candidatura le da su apoyo el señor Mariano Rodríguez, que fue hasta el otro día presidente del Tribunal Superior Electoral. Ah, sí, salió. Pero además dijo eso, que él defiende la institucionalidad, con Mariano Rodríguez a su izquierda y con Roberto Rosario a su derecha. Expresidente de la Junta Central Electoral. El expresidente de la Junta Central Electoral, que lo puso él, y el expresidente del Tribunal Superior Electoral, que lo puso él. Él está defendiendo la institucionalidad. Entonces, naturalmente que no es la primera vez que él dice estar en el frente de guerra de esa batalla por la Constitución y por la institucionalidad. Recuerden que él se proclamó el guardián de la Constitución en el 2015, cuando estaba luchando por postularse otra vez, como lucha ahora por postularse otra vez. Y si está luchando ahora y luchó en el 2015 por volver a postularse a la presidencia, es porque él cambió una Constitución para cambiar las reglas. Ese que dice defender la Constitución, el guardián de la Constitución. Y recordemos un detallito. Cuando él somete esa Constitución que se aprobó en el 2010, cuando él somete esa Constitución, hace una cosa que parecía muy bonita y muy democrática, que se le iba a consultar al pueblo, y se hicieron consultas populares. Sí, yo recuerdo eso. Se fue a todos los pueblos para preguntar lo que la gente quería en la Constitución, y puso una pregunta, a pesar de que estaba prohibida la Constitución. La reelección. La reelección, la gracias. Reelección consecutiva. La reelección consecutiva. Él puso en esa consulta popular la pregunta de que si estaban de acuerdo con volver a autorizar la repostulación. Él esperaba que el pueblo le dijera sí, reelección, para él decir, bueno, no soy yo, es el pueblo que lo pide. Pero la gente le dijo que no. Sí. De cada 17 dijeron que no. Y entonces, ¿qué hizo? La mandó a hacer como quiera y la aprobaron como quiera. Hizo el pacto de las corbatas azules. Con el pacto de las corbatas azules. Con Juan Miguel Vargas Maldonado. Sí, por señor. el PRD. Sí, señor. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando se estaba discutiendo la Constitución, los senadores y diputados danilistas, que no eran pocos, le trancaron el juego. Y recuerden que se duró casi una semana sin sesionar, cuando él tenía mucha prisa, porque los danilistas le trancaron el juego. Y al ver que no podía con su contendiente interno, se fue donde el supuesto rival externo y se puso de acuerdo con ese para hacer la reforma constitucional. Entonces, él dice que él es que está librando una batalla por la Constitución. Sí. ¿Verdad? Sí, hay que añadir un elemento ahí, Gucci, no sé si te recuerdas. Incluso después que se cambió la Constitución del año 2010, recordemos lo que hicieron acá legisladores, senadores y diputados, Sí. para que él sea el presidente Leonel Fernández, que no podía ir ya en las elecciones del 2012, que fuera como candidato, que sea él quien determine si se podía ir o no, si él podía ir o no como candidato en las elecciones del 2012. Y él aceptó y promovió todo eso, incluso fueron un grupo de legisladores al Palacio Nacional a llevarle una comunicación para que él revisara y considerara esa posibilidad de reelegirse en aquella ocasión.
La mayoría de los fueron los senadores. Fueron 26 senadores. Él tenía 26 senadores en aquel momento. Hicieron una carta pública diciendo que aquí se iba a hacer lo que él dijera. Una carta a él, pero pública. La hicieron pública con él en el Palacio Nacional, diciendo aquí se va a hacer con la reelección lo que diga usted. Oiga, no lo que diga la Constitución, que la prohibía. Aquí se va a hacer lo que diga usted. 26 senadores. Y se la leyeron en público. Y el guardián de la Constitución, ¿qué dijo? No, señor, yo no acepto eso. La Constitución lo prohíbe. No, el guardián de la Constitución se durmió esa noche. Permaneció en silencio, sí. Él dejó la silla de guano recostada, el termo y arradito y se fue a dormir. El guardián de la Constitución. Sí. Entonces, cuando él le dio un poder a Félix Bautista para que contratara con la Sunland un préstamo sin pasar por el Congreso, que es una violación grosera a la Constitución, con el caso de la Sunland, ¿qué le pasó al defensor, al batallador de la Constitución, al guerrero de la Constitución? Que le pasó por encima a la Carta Magna. Pero no se conformó con eso, sino que además después sacó de la Suprema Corte de Justicia a uno de los magistrados más serios que han pasado por ahí, el magistrado Julio Aníbal Suárez, un hombre serio, porque dijo que lo de la Sunland había que juzgarlo en la Suprema. Él no dijo quién era inocente ni quién era culpable, no, que había que juzgarlo justamente porque se había contratado un préstamo internacional sin pasar por el Congreso. Y ese Congreso al que irrespetó, lo que hicieron los senadores fue ir a decirle, aquí se hace lo que diga usted, no lo que diga la Constitución. Y entonces el guardián de la Constitución dice hoy que sigue en ese frente de guerra. Con la ley de la educación, se le olvidó la Constitución también, que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir y a hacer cumplir las leyes. ¿Y qué pasó con la Constitución ahí? Para dar el oro 97-3, para poner a su gente, a sus conmilitones, a sus seguidores, a sus cuadros políticos en toda la justicia, a garantizar impunidad. Ese es el defensor de la institucionalidad. Y miren cómo en ese acto de anoche, donde vuelve a decir que él está en una batalla por la Constitución, a su derecha Roberto Rosario, el presidente de la Junta Central Electoral que él puso y que no recibía a la oposición en medio de un proceso electoral. No le dio la gana y no la recibió. Todos los partidos de la oposición juntos no lo recibió. Claro, ese era el presidente de la Junta de él. Y Mariano Rodríguez, a quien él también puso en el Tribunal Superior Electoral, en ese tiempo tenía alianza con Miguel Vargas, a rechazar todos los recursos que pusieron PRDistas contra Miguel Vargas y avalar todo lo que hizo Miguel Vargas, al extremo de que ese Tribunal Superior Electoral dio por bueno y válido que en la convención para elegir al presidente de ese partido, el otro candidato, que era Guido Gómez Mazara, no se le permitiera votar con armas en las manos. Y avalaron eso, que sí, que eso. Entonces, esos dos cuadros políticos de Leonel Fernández que estaban al frente de los dos órganos electorales, entonces los exhibe ahora que están apoyando su candidatura. Pero al mismo tiempo dice que él está defendiendo la Constitución. Claro. Entonces, esas son las cosas que no pueden volver a suceder más. Obviamente, aquí hay gente que ve las cosas de que el que no está a favor de este está a favor del otro.
Él está en una disputa con Danilo Medina. Danilo Medina lo está haciendo muy mal. Muy, pero muy mal. Muy mal. Y si reforma la Constitución, eso es una barbaridad. Pero no es Leonel Fernández quien puede decir que eso es un atentado contra la Constitución. No tiene calidad para decirlo. El que puso esa sala penal a atajar todos los recursos que se atrevan a someter contra actos de corrupción. Entonces ese es el que defiende la Constitución. Y ahora es antirreeleccionista. Si se encarama ahí otra vez, que tiene muchas posibilidades de hacerlo, solamente habrá que esperar 4 años, que es un segundo históricamente, para que ustedes vean a ese guardián de la Constitución haciéndose una camisa a su medida con los pedazos que queden de la Constitución. Se dice que el danilismo está comprando diputados, incluso de la oposición. Nosotros no podemos avalar eso porque son comentarios. Puede ser mentira, pero puede ser verdad, y si es verdad, no hay forma de probarlo hasta que suceda. Ahora, lo que están diciendo es que como la directiva del PRM les advirtió a todos sus legisladores que el que apoye una reforma electoral se va, lo que están denunciando PRMistas y leonelistas es que les están, y otros también, es que les están ofreciendo dinero a PRMistas con esta solución para que no queden tan mal. Pues todo el mundo sabe que el diputado de la oposición que vote por la reelección sabe que no es una inspiración que se la dio un arcoíris ni un pajarito que le cantó como a Maduro. ¿Saben por qué? El oposicionista que vote por la reforma electoral, no hay que salir a averiguar qué fue lo que lo incentivó. Entonces, pero lo que se dice que se está ofreciendo es: tú coges este dinero, entonces nos vamos a inventar una crisis dentro del PRM y varios diputados del PRM se van a reintegrar al PRD, que es el socio de Danilo ahora, antes lo fue de Leonel. Y la verdad es que, lejos de ser guerreros de la institucionalidad, estos cabecillas políticos no son más que unos violadores de la Constitución y de las leyes, que las estrujan, le ensucian y la tiran al cesto. Esa es la realidad. Pero realmente es demasiado chocante que un aspirante eterno que ha sido presidente durante 12 años, así es, y que quiere más, y que ahora dicen que el hijo, al padre se llega a través del hijo, y lo anuncia como una frase bíblica. Sí, lo dijo el hijo. Sí. Entonces son el padre que ofrece gobierno hasta el 2044, pero entonces, por si acaso no está vivo, entonces la descendencia es una dinastía. Ajá. Entonces está el Padre, el Hijo y está la Espíritu Santa. Sí. Y esa es la institucionalidad. Que crear aquí. Esa es una de las desgracias de nuestra democracia. Con toda mi familia. Una de las desgracias es precisamente esa, la de líderes políticos que se entienden imprescindibles, que se entienden mesías, que entienden que sin ellos el país no puede funcionar, y esto bloquea toda posibilidad de que pueda surgir un nuevo liderazgo que asuma la responsabilidad del Estado. Y ahí
la República Dominicana tenemos la reelección en sus múltiples facetas, porque está el tema de el eterno debate de la reforma constitucional para la reelección presidencial, una constitución que se ha modificado cerca de 40 veces, y en la mayoría de las veces que se ha modificado, el propósito fundamental ha sido el tema de la reelección presidencial. Pero está eso, y está eso en quienes se encuentran en ese momento en el poder y la posibilidad y la capacidad que tienen de reformar la Constitución. Pero por otro lado, tú tienes que a los que no están en el poder, que ya han sido presidentes, se tornan insaciables y creen que no pueden darle espacio ni oportunidad a otros políticos que tienen la capacidad y la posibilidad de demostrar desde el Estado que lo pueden hacer bien. Y por eso tú tienes ahora tres reeleccionistas participando o con potencialidad o posibilidad de participar en las elecciones, con el tema de un proyecto de reforma a la Constitución para la reelección presidencial, pero la reelección de Leonel Fernández es una reelección. Lo que pasa es que no es continua, pero ya tú decías que Leonel Fernández ha estado 3 veces en el poder, en 3 periodos distintos, y quiere continuar, quiere reelegirse. Y es el caso también de Hipólito Mejía, que fue presidente y también está dentro del Partido Revolucionario Moderno, haciendo lo posible por nueva vez ser candidatos. Tú puedes tener candidatos que lo hayan hecho bien, políticos que lo puedan haber hecho bien, pero una democracia supone que ya en un momento determinado, luego de un periodo determinado que establece la Constitución, ya hay que dar posibilidad a la alternancia, al relevo, y es lo que ha pasado en sistemas democráticos como Estados Unidos, por ejemplo, que ha tenido muy buenos presidentes, como el caso de Obama, pero jamás por su cabeza pasó la posibilidad de impulsar un proyecto de reforma a la Constitución norteamericana para que él pudiera tener continuidad. Clinton salió del poder con unos niveles de aceptación y de apoyo también bastante altos, y ha tenido buenos presidentes, y otros casos también a nivel de la región, pero el caso dominicano es un caso realmente oye, pero cuánta ambición, pero tú dijiste la palabra insaciable. Sí, no hay otra que lo defina mejor. Sí. Pero ¿cómo que no se le quita el apetito? Ajá. ¡Qué angurria! Óyeme, el que está quiere seguir. Y todos los que pasaron, que están vivos, quieren volver. ¿Pero y qué es esto? Sí. Óyeme, por Dios, con lo bien que lo han hecho. ¡Qué bien lo han hecho! El país perdido de corrupción, de impunidad, de droga, de robo, de saqueo, de corrupción, de impunidad. Y quieren más, y más, y más, y más. ¡Qué barbaridad!